Ahí está. Muy bien, apreciados amigos, apreciados hermanos que nos ven. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogo Sud. En esta ocasión, este episodio, estamos viendo la tercera parte del tema La Vía Premortal. Y como siempre, estamos con nuestro amigo Jorge Albarrán de Chile y Juan Carlos Huertas de aquí de Perú, de la ciudad de Huánuco, de la ciudad primaverosa de Huánuco. Y bueno, yo acá, Luis Castillo, desde el Callao, acá estamos en pleno, aunque no es invierno, pero está haciendo mucho frío en este momento. Bien, bien. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Oh, bien, muchas gracias. Contento Qué, con estas oportunidades de tener estas conversaciones. qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal tú, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, bien, bien. Buenas noches a cada uno de ustedes. Aquí Qué esperando bueno. con ansias que empiece esto para Ajá. volcar nuestros conocimientos y nuestro testimonio frente a Amén. esta doctrina tan importante como la vida preterrenal. Excelente. Ok, bien. Entonces, el episodio anterior hablamos acerca de la vía premortal, del plan de salvación, el plan que el Padre presentó. Hablamos de eh, la, el rol que iba a cumplir un Salvador en este plan y de los dos voluntarios que se presentaron para ser nuestro Salvador, ¿no? De Jehová o Cristo y de Lucifer, quien después sería Satanás, ¿no? Y cómo Cristo aceptaba el plan del Padre tal como él lo presentó, ¿no? Y ofrecía dar su vida por nosotros y que en la honra y la gloria se fueran para el Padre. A diferencia, Satanás quería, como dice la Escritura, ¿no? Se rebeló contra el Señor y quería destruir, en su propósito final, quería destruir, iba a destruir el albedrío del hombre, ¿no? Y además pedía que la gloria de lograr la salvación de los hijos de Dios, quería la gloria y el poder fueran para él, ¿no? Bien, esto fue el inicio de lo que conocemos como la guerra en los cielos, ¿no? Y vamos a empezar con esa parte, no sé si alguien quiere de ustedes agregar algo más antes de eso, pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? Y que esta guerra en los cielos, ¿de qué tipo fue esta guerra? ¿Cómo la imaginamos? Con rayos así, con espadas tipo Star Wars, con rayos láser, o rayos, no sé de qué tipo. Una ¿Cómo guerra nos bélica. imaginamos? Ah, sí, Juan Carlos, adelante, Juan Carlos, adelante. Bueno, hay una escritura que menciona en Apocalipsis, Ajá, el capítulo 12, si no me equivoco, versículo 11, ya, menciona eh, que la guerra consistió en dos cosas muy importantes. Uno, a causa de la sangre de Cristo, o sea, el tema fundamental fue el testimonio que nosotros teníamos acerca del Salvador y de la expiación que Él realizaría entre los hombres por el bienestar de nosotros. Entonces, la guerra o el conflicto entre los hijos espirituales que se dio lugar en la vida paternal consistió en esto, ¿no? Fue una guerra de testimonios. Aquellos que sostuvieron a Cristo, su expiación, ¿no? Y lo que se había tocado acerca del plan que Cristo sería la parte, la expiación sería la parte central y fundamental del plan de salvación, ¿ok? Y bueno, lo que siguieron a Satanás, ellos obviamente apoyaron, ¿no? La propuesta que él hizo, ¿no? No tenían un testimonio firme acerca de lo que sucedería eh, con el Salvador para que se pueda dar marcha al cumplimiento de este plan de salvación. excelente. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Entonces, ¿tú crees que esta guerra fue una guerra de testimonios en sí, ¿no? Ok, ok. Jorge, ¿algo que tú quisieras agregar en cuanto a este punto? ¿De qué Y tipo claro, fue esta concuerdo guerra? plenamente con lo que dice el hermano Juan. De hecho, quisiera mencionar algunas citas al respecto. Claro, Russell claro. McConkie, apoyando lo que dice el hermano Juan, dice, esta guerra, la guerra de los cielos, dice él, no fue una guerra, dice, perdón, esta guerra, dice McConkie, dice, fue una guerra de palabras, fue un conflicto de ideologías, fue una rebelión contra Dios y sus leyes. Satanás
buscó destruir o denegar a los hombres su albedrío, de tal manera que ellos no pudieran pecar. Y claro, no era de espadas láser, efectivamente, sino que de un testimonio. Ahora, si hablamos de un testimonio, significa que aquí hubo una división. Y esta división, según, bueno, la enciclopedia del mormonismo dice que fue también una guerra, cuando hablamos de testimonios, de seguir a Cristo o no, es un ejercicio del albedrío de cada uno de nosotros en ese momento. En una parte que no me recuerdo en este momento, dice que en esta guerra no hubo neutrales. No hubo neutrales. O estábamos con Jesucristo o estábamos con Satanás. No había término medio. Por lo tanto, tuvimos que decidir. Y esto comenzó básicamente, estoy buscando aquí la cita, donde dice que básicamente el conflicto comenzó cuando Jesucristo indicó que al llevar a cabo el plan del Padre, habrían almas que no se salvarían. Entonces llega Satanás y dice, no, él propone que no va a permitir que ninguna alma no se pierda, sino que todas se van a salvar. El problema es el precio que Satanás iba a colocar. Pero me interesa examinar el punto de las palabras y de los testimonios, porque me gustaría asociarlo con la palabra lealtades. Me gustó mucho una cita que encontré en la enciclopedia del mormonismo, un documento no oficial, pero sí preparado por la iglesia, donde dice, y cito aquí, dice, en esta guerra de los cielos, Miguel guió a las fuerzas de Jehová en una batalla por las lealtades de los hijos espirituales del Padre. O sea, no fue una batalla de enlace, fue una batalla de lealtades. O sea, los hijos espirituales aquí tuvimos que decidir a quién seguíamos, o a uno o al otro, al Padre o en contra del Padre. No había neutral. Teníamos un testimonio de a quién nosotros creíamos. Y esta lealtad se basa en la creencia que cuando Cristo dijo que Él, como mensajero del Padre, iba a venir a esta tierra y expiar por nuestros pecados, que era el único ser comisionado por el Padre que tenía el poder para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es extremadamente clave, porque significa que nosotros creímos lo que dijo Jesucristo, de que efectivamente Él, como el Hijo de Dios, se le había entregado la facultad por el Padre para salvarnos a nosotros. Y no solamente salvarnos, salvarnos y exaltarnos. Por lo tanto, aquí en esta guerra de testimonios y lealtades, era lealtad hacia el Padre o hacia el adversario. O Jesucristo tenía el poder para salvarnos de nuestros pecados, o creíamos lo que decía Satanás, que Satanás, él podía salvarnos con nuestros pecados. Y esa es la diferencia central. Satanás nunca prometió que nos iba a salvar de nuestros pecados. De hecho, él lo que él enseñaba en su doctrina maligna era que él podía salvarnos con nuestros pecados. Pero hacer eso sería destruir el libre albedrío o albedrío del hombre. Creo que eso sería lo que podría agregar en este... quiero terminar con una cita aquí que la encontré maravillosa, casi poética. Claro. Esta la dijo un erudito en un artículo que se llama La guerra de los cielos, de la Universidad de Brigham Young. Este erudito se llama Robert J. Matthews, y lo voy a citar, porque realmente es bellísima su cita. Él dice, pareciera como si Satanás que quisiese esforzar a todos a obedecer lo bueno. Cuando Satanás dijo, cito entre comillas, ninguna alma se perderá. Entonces, cuando Satanás, lo que dice él, que cuando Satanás dijo eso en la escritura, la mayoría tiende a creer como que él está diciendo de que nos va a obligar a hacer lo bueno. Según lo que dice este erudito, dice que a nosotros no nos gusta ser forzados. Satanás obviamente no nos va a decir claramente la verdad, porque él es el padre de la mentira. Entonces, este erudito lo resume la mentira de Satanás con una belleza que me encanta. Dice, Satanás prometió la salvación sin excelencia.
Prometió la salvación sin esfuerzo. Prometió la salvación sin trabajo duro, sin la responsabilidad individual, sin la obediencia a las leyes justas. Esa es la mentira que promulgó en los concilios preterrenales. Creo que lo explica muy bien y muy lindo, bellamente, poéticamente explicado eso. La gran mentira del padre de las mentiras, que nos iba a Interesante. salvar de nuestros pecados, destruyendo nuestro albedrío, lo cual es una contradicción imposible. Claro, Oh, lo sí, interesante de este punto es de que... Sí, sí, adelante, Jorge, Juan Carlos. bueno, es interesante mientras hablaba Jorge, se me vino a la mente varias cosas y quiero empezar por el final, en el sentido de que dice que las escrituras mencionan de que va a haber 1000 años de paz cuando el Salvador venga, donde Satanás será atado. Y cuando termine, dice eso, ese periodo de 1000 años, Satanás nuevamente será desatado para probar por última vez a los justos. Y lo que va a nosotros permitirnos en ese entonces permanecer es nuestro testimonio que tenemos acerca de Cristo, de su expiación y de su evangelio. Hoy en día lo que nos mantiene vivos en el evangelio de Cristo es el testimonio que nosotros poseemos acerca de Él, de la iglesia y de todas las cosas que nosotros sabemos en cuanto al plan de salvación, sus doctrinas, sus ordenanzas. Y ese testimonio es el que inició, ese testimonio inició no aquí, sino inició en la vida preterrenal. Cuando escuchamos el plan de salvación, escuchamos a Cristo, escuchamos a Lucifer, nosotros sentimos esa gran verdad del plan de salvación, sentimos de que ese era Cristo, era lo que realmente teníamos que hacer para poder volver a la presencia del Padre, ¿no? Entonces, nosotros defendimos en esta guerra nuestros testimonios, ¿ok? Lo que nosotros sabíamos que era verdadero y que realmente nos iba a ayudar a volver a la presencia del Padre y poder gozar con Él de la vida eterna y la exaltación. Entonces, esas verdades eternas nosotros lo hemos defendido en ese momento del conflicto espiritual que tuvimos en la vida preterrenal. Y nosotros todos, miembros y no miembros, que han venido a la tierra desde Adán y los que vendrán todavía, son aquellos que hemos tenido un testimonio acerca de Cristo y su expiación, aún cuando esto todavía no se había efectuado. Las personas hoy en día, muchos de ellos han olvidado ese testimonio por completo y ya no lo han vuelto a tener. No se han preocupado en esta vida por aceptar el Evangelio y procurar obtener nuevamente ese testimonio. Pero nosotros tuvimos nuestros testimonios mucho antes de nacer. Y acá hemos confirmado ese testimonio cuando escuchamos el Evangelio como seres humanos por primera vez. Ok, gracias, Juan Carlos. Me has hecho recordar con lo último que mencionabas de que hemos olvidado lo que dicen los filósofos griegos, ¿no? Algunos de ellos decían que el aprender solamente es un recordar de algo que ya conoce nuestra inteligencia, ¿no? Que tenemos desde tiempos inmemoriales como seres eternos, ¿no? Y concuerdo con ustedes, ¿no? La guerra en los cielos fue una guerra de ideas, una guerra ideológica, una guerra espiritual, tal como la que se libra en este momento en el mundo.
En el mundo tenemos una guerra de ideas, ¿no? De filosofías, posiciones, ideologías, proponiendo una y otra cosa, ¿no? Algunas de esas ideologías positivas, otras ideologías muy negativas, ¿no? Por ejemplo, como la que hemos mencionado, estas ideologías de género que quieren cambiar la esencia del ser humano, ya ni siquiera qué cosas somos, ¿no? Como que un perro podría decir, un animal que fuera perro, imagínense decir un perro que diga quiero ser gato, ¿no? ¿Y por qué quiere ser gato se va convirtiendo en un gato? Algo similar, lo veo de aberrante las ideologías. En la vida premortal, en esta guerra nacional, fue así, fue una guerra de ideas, ¿no? No fue una guerra física, ¿no? Sino una guerra espiritual. Y una guerra de conocimiento espiritual, ¿no? De si creíamos a Dios y a su plan y aceptábamos a Salvador, como me dijo Juan Carlos, o no. O creíamos a Satanás y a su propuesta y a los cambios que él ofrecía, ¿no? Y como bien dice Juan Carlos, me gustaría citarlo porque creo que es importante. Permítame, por favor, compartir lo que dice acá. Un momentito, perdón, voy a colocar en la pantalla la escritura que muy bien citó Juan Carlos en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, es el capítulo 12, si no me equivoco, sí, el capítulo 12 es. En el capítulo 12 se nos habla eh, acerca de esta guerra en los cielos, ¿no? Se da una visión así fugaz, ¿no? Las escrituras son como si fuera un rompecabezas. En las escrituras encontramos fragmentos, ¿no? Del plan divino, de las verdades divinas, ¿no? Y voy a compartirlo, permita compartirlo, por favor. Aquí está, ¿no? Sí se puede ver, ¿verdad? ¿Se ve la escritura? Sí, ahora sí. Ok, dice así, ¿no? Dice, eh, de esta gran batalla, ¿no? Vamos a leer el versículo 7. Y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni fue hallado más su lugar en el cielo. Miguel fue este gran general, ¿no? El brazo derecho del Salvador, quien luchó junto con los demás hijos de Dios en contra del dragón y sus ángeles. El dragón acá se refiere a Satanás, a Lucifer, ¿no? Y sus ángeles son aquellos hijos de Dios que lo siguieron. Y se inició esta batalla. Es interesante este detalle porque acá no dice que Jehová o Cristo luchó contra el dragón, sino fue Miguel. Jehová o Cristo se encuentra en una posición mucho más elevada. Satanás no estaba al nivel del Señor. Quien el Señor mandó a, a Miguel, ¿no? A quien que estaba bajo su autoridad para que él luchara en contra de Satanás y sus seguidores, ¿no? Y finalmente fueron arrojados, ¿no? Del cielo, ¿no? Y fue lanzada afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿no? En esta batalla. Ese fue el resultado. Finalmente los rebeldes fueron arrojados del cielo, ¿no? Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos han vencido, acá lo interesante que mencionaron ustedes, ¿no? Y ellos, refiriéndose a aquellos que lucharon al lado de Miguel y del Salvador, que estuvieron de parte del plan de Dios, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas ni aún hasta sufrir la muerte. Es interesante esto lo que ustedes mencionaron, ¿no? O sea, ¿por qué pudimos vencer en esa guerra, en esa guerra ideológica, en la guerra en los cielos? Porque aceptamos a Cristo, ¿no? Y su sacrificio, al Cordero, ¿no? Y teníamos un testimonio de ello. O sea, supimos que realmente esto era verdad, ¿no? Que solamente por medio de él podíamos lograr la exaltación y la vida eterna, ¿no? Entonces, la escritura, como bien señaló Juan Carlos y mencionó Jorge, ¿no? Entonces, esta guerra espiritual finalmente se ganó o prevalecieron aquellos que tenían un testimonio de la verdad. Y se lo trasladamos a la época actual igual. Hay algunos miembros que se están alejando de la iglesia, ¿no? Incluso de familias antiguas, ¿no? Porque ahora el evangelio, las verdades del evangelio están siendo atacadas, ¿no? La historia de la iglesia, la doctrina, las prácticas. Y aquellos que no poseen un testimonio firme de estas verdades terminan alejándose, ¿no? De la verdad, ¿no?
Entonces, así como la guerra en los cielos, en la vida premortal, se ganó por el testimonio que teníamos de Cristo, de su expiación y su misión dentro del plan, de igual manera, ¿no? La guerra en este mundo, porque continúa esta guerra, ¿no? Satanás y sus seguidores están aquí en la tierra, entonces continúan esta guerra ideológica. La podemos ganar solamente por medio de nuestro testimonio, nada más, no hay otra manera, ¿no? Y bien, entonces, apreciados amigos, ¿qué sucedió entonces como consecuencia con aquellos que no aceptaron el plan? ¿Cuál fue el castigo? ¿Y cuál fue la bendición para aquellos que sí aceptaron el plan de Dios y el papel de Cristo dentro del plan? Esa es una pregunta interesante y comprometedora. ¿Ah, sí? A ver. Digo comprometedora porque dice justo el versículo que has leído, Ajá. que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Pero Disculpa aún, que te corte. Un amigo me decía, qué todavía no malo, estaba la ¿por qué no nos creación, mandaron a otro planeta? Decían. pero aún no estaba la creación, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿a qué tierra fue enviado Lucifer o cómo? O si la tierra existía, ¿de qué manera existía antes de existir físicamente como ahora? Ah, Entonces, ujú. eso podría ser de repente un tema en cualquier momento, cuando hablemos sobre la creación física. Ya, los momentos. Claro, para no dejarlos en el aire a los hermanos, lo podríamos decir que cuando Satanás fue arrojado de los cielos, el primer inicio que fue arrojado de los cielos, nada más, o sea que ya no estaba en los cielos. Después ya menciona el pasaje que a la tierra, posiblemente fue un proceso, ¿no? Aparte fueron arrojados de los cielos, ya después vino la creación y después ya ellos fueron colocados aquí, ¿no? Pero Es buen punto, lo podemos ver cuando veamos el tema de la creación. en algún momento. Pero es interesante que dice que la tercera parte Un tercio, ¿no? siguieron a Satanás. O sea, imagínense cuánto poder tenía ese ser. La pregunta sería, ¿por qué finalmente el paradero de ellos fue la tierra? ¿Qué quiso hacer? ¿Por qué Dios hizo eso? Como dicen, Bueno, medio en chiste lo que yo decía, porque no lo mandó a otro planeta. a nosotros Si lo nos hubiera iban, hecho, no estaríamos aquí, nunca más podríamos volver. Y Satanás habría ganado. Claro, no, pero me refiero, ¿por qué está acá en la tierra? ¿Por qué no fue arrojado a otro lugar? bueno, porque acá el Señor nos iba a enviar a este lugar, en primer lugar, para seguir siendo probados, para ver hasta qué punto somos fieles de merecer la vida eterna. Y otro, porque Cristo también iba a venir a la tierra, ¿no? A efectuar la expiación. O sea, bueno, también porque sabemos cuál va a ser el destino eterno de la tierra también, ¿verdad? Ajá, Entonces, por eso es que Satanás fue arrojado acá a la tierra, porque sabría que aquí iba a continuar esa lucha, ¿no? Y esa lucha va a ser hasta el fin de nuestros días, ¿no? Hasta que el Salvador venga por segunda vez. o sea que Y la batalla continúa, solo ha cambiado el escenario, nada más, ¿no? el escenario nada más ha cambiado. Excelente, ok. Jorge, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo quisiera explorar otro punto paralelo a esta batalla de los cielos, que me parece que ayuda mucho a entender el porqué de ella y por qué la actitud que Satanás tuvo. Noten lo siguiente, Satanás recibe un cambio de nombre solamente después que es expulsado. Antes se llamaba Lucifer. Claro. Lucifer tenemos que entender lo que es ángel de luz. O sea, él tiene que haber alcanzado un desarrollo muy elevado. O sea, no estamos hablando de un alma con un desarrollo menor. Él tiene que a través de los eones haber logrado un desarrollo que lo llevó a esa posición y que le permitió ser uno de aquellos que propuso llevar a cabo este plan. Y después cuando es expulsado, que se le llama Satanás, o el dragón, o la serpiente, noten ese cambio. Ese cambio es una de las grandes señales que apuntan a que Satanás nunca tuvo en mente aparentemente poder realmente llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque él puso una contradicción vital. Cuando él inventa su programa, que no es el del Padre, él promete salvarnos con nuestros pecados.
Por ese motivo, lo que él quería era una relatividad moral para que los hijos de Dios cometieran pecado creyendo que no lo estaban haciendo. Y aquí está las dos cosas perversas. Una cosa es que si Satanás hubiera podido llevar a cabo su plan, uno habría sido imposible, porque el plan que él tenía estaba destinado a la destrucción del alma humana. Quitarle su albedrío sería destruirlo y dejarles que ellos hagan lo malo y que lo hagan y impulsarlo para ello y crear toda la atmósfera sería lo mismo. Lo que Satanás sabía es lo siguiente, que al hacernos pecar, al hacernos caer o al desviarnos de la verdad, al final nosotros llegamos a convertirnos en esclavos del pecado, como dijo Salvador. No me acuerdo la cita exacta, pero básicamente aquel que sirve al pecado es esclavo del pecado. Entonces Satanás sabe que esta guerra ya la tiene perdida. Él sabe que él va a ser el perdedor eterno. Solamente está con este tiempo que le queda poco, que sabe que le queda poco. Él sabe que cuando le dijo a Cristo que era el príncipe de este mundo, eso era totalmente falso. Cuando le ofreció a Jesucristo que lo adorara a cambio de que le diera todo, supuestamente toda esta tierra y toda la riqueza, Satanás sabía que eso era mentira. Él no podía prometer eso en la realidad, porque sabía que de esta tierra pertenece a Cristo y que Él la va a venir a recuperar y que la va a santificar y que aquellos que sean dignos van a vivir con Él como familia eterna. Satanás no tiene el velo del olvido, nunca lo tuvo, por lo tanto sabe todo, sabe el principio del fin. Por eso él maneja también la escritura, aunque no la entiende, porque no tiene luz. Entonces él sabe que ella va a pertenecer a esta guerra. Lo que trata es de poder arrastrar a otros a un miserable fin como el que él ya tiene y va a tener, junto con sus huestes. Entonces, piensen ustedes que aquí tenemos un líder que podría haber sido un gran líder en potencia, que más encima le dice al padre en esta guerra, le dice, yo sigo tu plan, entre comillas le dice Satanás, pero lo único que te pido es que me des tu honra, la cual es tu gloria. O sea, Satanás vive ahí la posibilidad de él decirle a Dios que cambiaran puestos, que ahora él iba a ser Dios. Tenemos aquí al adversario que le exige a Dios, o sea, notemos el orgullo desmedido. Este hijo de Dios que logró todo este avance espiritual, vio aquí la posibilidad y está tan confiado en eso, tan confiado, que llega a la, ¿cómo decirlo? Llega a hacer un gesto tan increíble de altanería que le dice, yo hago todo esto y lo salvo a todos tus hijos, pero dame tu honra, la cual es tu gloria y tu poder. O sea, aquí hay un orgullo sin límites, un resentimiento eterno. Y más encima, como no aceptamos su plan, como la mayoría no aceptó su plan, entonces él enfurecido y con esta rabia que tiene hasta ahora y que siempre va a tener, entonces él trata de destruir los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué cosa quería él? El poder que Dios tiene. Imagínense que alguien como Satanás tuviera el poder que Dios tiene, lo que haría con estos mundos. Y segundo, no solamente contento con eso, Satanás también quería destruir al ser humano. O sea, si esto no es un golpe de Estado, no sé cómo llamarlo. Y el erudito Daniel H. Ludlow, fíjense que la revista New Era, que es una sección de La Leona, el año 73, septiembre 73, él resume diciendo que lo que prometía Satanás era un mundo sin leyes, de tal manera que nadie las pudiera romper, y donde supuestamente no habría nada de maldad. Esto nos hace recordar lo que dijo el presidente Benson, de que el antídoto para el orgullo es la humildad, lo que dijo en la conferencia de abril del 89. O sea, sí, todo esto, un poco explorando este punto de las motivaciones que Satanás tuvo, el gran oportunista, el gran mentiroso, el gran estafador, vendiendo una cosa que no era, con el propósito de tomar la gloria que Dios tiene y de destruir a los hijos de los hombres. Por ese motivo el Señor le cambia el nombre y le coloca a Satanás, el gran dragón y la serpiente, para ejemplificar en forma visual las intenciones que éste tiene y la guerra que nosotros estamos batallando ahora.
Ese es el punto que quisiera explorar paralelo a lo que Cristo hacía. O sea, aquí tenemos dos contrastes enormes. Tenemos Jesucristo por un lado, que lo único que él quiere hacer es cumplir la voluntad del Padre, haya que pagar el precio que haya que pagar y siguiendo al punto y pie de la letra que el Padre diga, y sin pedir nada. Él no pidió nada, solamente quería, lo único que dijo Jesucristo es, Padre, hágase tu voluntad. Y yo creo que Él es el modelo perfecto para nosotros. Nosotros teníamos que llegar a trabajar a un nivel de desarrollo espiritual tal que podamos llegar a pensar como Cristo, sentir como Cristo y hacer lo que Él haría. De tal manera que pudiéramos llegar a un nivel y que pudiéramos decir, Padre, hágase tu voluntad. Y no pedir nada a cambio. Porque mi alegría es hacer tu voluntad. Ok, Qué maravilloso. ok, entonces, Los dos Jorge, contrastes. así es, ¿no? ¿A quién seguimos, no? Al Señor. Puede parecer muy, como ustedes mencionan, ¿no? Puede parecer muy duro, pero no hay término medio, ¿no? O sigo al Señor o sigo a Satanás, ¿no? No hay campo neutral, ¿no? Como enseñó el profeta José Smith, ¿no? En la medida que el hombre se aleja de Dios, inmediatamente se acerca a Satanás automáticamente, ¿no? No hay un término medio, ningún campo neutral. Solamente un comentario breve, antes de dar tiempo a Juan Carlos, si quiere agregar algo más. Como consecuencia de esta batalla que fue arrojado Satanás a la tierra, Satanás y sus huestes fueron arrojados como espíritus desincorporados, o sea, sin cuerpos físicos, está acá en la tierra. En cambio, aquellos que aceptamos el plan de Dios, eh, la bendición que tuvimos es que justamente podríamos pasar por este proceso de progreso eterno, ¿no? Por este plan. Vendríamos a la tierra con un cuerpo físico y pasaríamos esta experiencia de la mortalidad y tendríamos la oportunidad, como dijo Juan Carlos, de ser probados y demostrar que merecíamos la exaltación y la vida eterna, ¿no? Entonces, todo, como bien dijo Juan Carlos, ¿no? Todos aquellos que están en la tierra, sea que conozcan o no la verdad, en la vida premortal apoyaron el plan de Dios, ¿no? Aceptaron a Cristo como su Salvador, ¿no? De ahí la importancia que nosotros aquí en la tierra hagamos lo mismo y también ayudemos a otros que hagan lo mismo también, ¿no? Que acepten la verdad, que conozcan la verdad, que puedan aceptar nuevamente a Cristo como su Salvador, ¿no? Y lo puedan seguir, ¿no? Ok, entonces nos encontramos en esta posición y vendría un detalle. No sé si quisiera agregar algo, Juan Carlos, antes de pasar a otro punto. Hasta aquí. ¿Algo quieres agregar, Juan Carlos? Bueno, en su primera participación, Jorge citó a Bruce R. McConkie. Ajá. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo sí tuve la oportunidad de escuchar su último testimonio. Claro. McConkie. Y les invito, Bueno, si no lo han escuchado, busquen último testimonio de Bruce R. McConkie. Y él, en una parte, él dice claramente que nuestra salvación eterna depende de cuánto entendamos la expiación de Jesucristo. Depende de cuánto entendamos. Porque una cosa es saber o conocer y otra es entender, ¿no? Cuando uno aplica el Evangelio, los principios del Evangelio, cuando uno los entiende, realmente ahí recién aplica las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque ese es nuestro desafío, ¿no? Esforzarnos a entender la expiación de Jesucristo, de obtener un testimonio firme de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y eso lo logramos obtener en la vida eterna. Por eso estamos acá. Por eso tenemos esta bendición de tener un cuerpo físico de carne y hueso, vivir estas experiencias humanas y poder, mejor aún, siendo miembros de la Iglesia de Cristo y conociendo su verdadero Evangelio. Por eso que yo insto a todos los que nos escuchan, ¿no?, a buscar obtener un testimonio de Cristo, porque eso es lo que realmente va a salvar a las personas, así como a nosotros nos ayudó a vencer
en la vida preterrenal a Satanás y a su hueste. Ok, gracias, Juan Carlos. Bien, voy a hablar un tema algo breve. Sí, sí, adelante, Jorge. Sí, yo quisiera añadir lo que dice hermano Juan, porque creo que los que ya tenemos, los que no tenemos testimonio de Cristo, buscar ese testimonio del Evangelio, de la iglesia. Y los que ya lo tenemos, poder llegar a comprender, no solamente intelectualmente, sino poder aprender a recibir los beneficios de la expiación en nuestra vida diaria. Usar esta expiación como el canal que el Señor ha proveído para desarrollarnos para llegar a ser más como Él. Eso por un lado. Y por otro punto, uno de los ejemplos para ver la estrategia de Satanás, porque la idea yo creo que también es aprender, como ustedes lo han dicho, de cómo nosotros podemos aplicar las enseñanzas de la guerra de los cielos y la vida premortal a la hora. Como dijiste esto muy bien, Luis, la guerra de los cielos no se ha terminado, solamente cambió de lugares. Y la batalla es tan intensa como lo fue en ese momento, y quizás más. Y uno de los modelos que yo creo que podríamos tomar para ver cómo Satanás obra, yo creo que son dos. Hay muchos, pero me gustaría mencionar dos. Uno, la estrategia que utilizó Satanás para tentar a Cristo. Después que él estaba ayunando 40 días y 40 noches, ustedes recordarán que vino Cristo y lo tentó de tres formas. Ese es un modelo estándar de cómo el adversario trabaja con nosotros. Es exactamente lo mismo. Y como un ejemplo de eso, voy a ser un poco extremista, pero creo que es potente y creo que si está en la escritura es por algo. Y es el ejemplo de Caín. Caín yo creo que es uno de los ejemplos perfectos de cómo Satanás trabaja. Dos hermanos, Caín y Abel. Satanás, Abel era justo, seguía al Señor, ejercía su albedrío correctamente, comprendía la expresión de Cristo, el Señor lo prospera y él es bendecido incluso temporalmente. Llega Satanás, va donde Caín, le insinúa que él podía hacer un pacto con él y le ofrece algo material, que son las posesiones de su hermano. Lo convence de tal manera que él entonces decide usar su albedrío para el mal y mata a su hermano. Y él cree que con eso va a lograr la vida eterna. De hecho, una de las cosas más que impacta es que en la escritura, en Moisés 5:33, cuando Caín mata a su hermano, cuando comete este pecado, cuando usa su albedrío para hacer eso y romper las leyes de Dios, en este caso el asesinato, la única frase que sale de la boca de Caín, de este asesino, es: por fin soy libre. O sea, es como tomar a una persona, colocarles tremendas cadenas de las cuales jamás se podrá zafar y que este esclavo diga soy libre. O sea, Satanás logró convencer y que Caín utilizara su albedrío para hacer y quebrar un mandamiento de Dios. Y creer que más encima, no solamente que era libre, sino que era esclavo, que su destino ya estaba sellado y que más encima Caín ahora sería un sujeto o un súbdito de Satanás. Entonces creo que este ejemplo es muy bueno como para ilustrar, yo creo, una de las formas en las cuales el Satanás trabaja con nosotros, tratando de que usemos nuestra albedrío para escoger lo malo, para seguirlo a Él. Una serie de decisiones que nos van alejando más del Salvador y acercándonos más a Él. Y más encima que lleguemos a un estado tan distorsionado de la verdad que nosotros lleguemos a creer que estamos libres, cuando en realidad lo que hemos hecho es colocarnos la esposa nosotros mismos. Eso es orgullo. Por eso, si ustedes recordarán este impactante discurso del presidente Benson, no quedaba títere sin cabeza, si se puede decir, cuando el presidente Benson empieza a nombrar todas las formas de orgullo, no hay ninguno que quede libre. Todos tenemos cual más, cual menos una forma de orgullo, un desafío que nos hace de alguna manera, guardando las proporciones, tener una actitud como la que el adversario quisiera que tuviésemos. Querer decirle al Señor lo que Él tiene que hacer, proponerle a Él el plan. Y lo que más quería Satanás, recuerden, lo que más quería Él, salvarnos en nuestros pecados. O sea, si uno mira ahora en esta
etapa moderna que estamos en el siglo XXI, el relativismo moral es rampante. La idea de que nada es malo ni bueno, sino que depende, es una nueva versión, una nueva vestidura de la misma táctica que el adversario utiliza. Es la misma batalla que empezó en la vida premortal. Gracias, Jorge, gracias. De hecho, lo que tú has mencionado me ha hecho recordar, y con eso uso como introducción. En otro programa vamos a revisarlo más detalladamente, pero en el mundo, bueno, en el mundo religioso hay muchas filosofías y doctrinas religiosas, ¿no? Dentro del cristianismo es igual. Dentro del cristianismo hay dos filosofías, dos posiciones, el calvinismo y el arrianismo, ¿no? El calvinismo propone la predestinación, o sea, dice que Dios ya ha decidido de antemano quién se va a salvar y quién se va a condenar, y que no importa lo que tú hagas, si has sido elegido para condenación, estás condenado, y si para salvación, estás salvo. Y aunque parezca esto un poco eh, eh, extremista y jalar los cabellos, les comento algo. Espero, no quiero ofender a nadie que tenga una creencia evangélica, pero tengo un amigo que, bueno, no veo hace muchos años, pero él estudió para pastor evangélico, ¿no? Estudió en el Seminario Evangélico de Lima, ¿no? Es que estudian 5 años y salen como pastores, su título de pastor, ¿no? Y bueno, lamentablemente él tuvo problemas en su vida familiar, su familia se desintegró, se separó de su esposa, sus hijos, bueno, también, ¿no? Se fueron con su esposa, pero él después rehizo su vida, ¿no? Y estaba conviviendo con una mujer, ¿no? Que no era su esposa, ¿no? Era miembro de su congregación donde asistían, ¿no? Entonces, conversando, ¿no? Yo me enteré que él era cristiano, yo también le dije de qué, cuál era mi afiliación, mi filiación religiosa y estuvimos hablando acerca de la salvación. Y recuerdo que él me dijo, este, tú eres salvo, esa es una frase que usa mucho, ¿no? Tú eres salvo. Sí. Y decía, bueno, depende qué quiere decir con que ser salvo, que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, sí, le digo, ¿no? Ah, ya, porque yo soy salvo, me dijo, por ejemplo. Así me dijo, yo ya soy salvo, me dijo. Y yo me puse a pensar porque él estaba conviviendo con una mujer a su vez que era casada, que estaba separada. O sea, él y su pareja, los dos estaban cometiendo adulterio, ¿no? Y él me dijo, yo le dije, pero, bueno, no decí su nombre, ¿no? Le dije su nombre, le dije, pero, ¿cómo puedes decirme que tú estás salvo si estás viviendo en pecado? Le digo, ¿no? Tú estás viviendo en adulterio y tu pareja también en adulterio. Ambos están, ¿no? Quebrantando este mandamiento. No, no, me dijo, lo que pasa es que yo soy ya un elegido, Dios me ha elegido para ser salvo. Entonces mi cuerpo peca, pero mi espíritu está salvo, me dijo. Yo me sonreí, ¿no? Y un poco que no me rascaba, pero ahorita me rasco la cabeza y decía, ¿cómo puede ser posible eso, no? ¿Cómo puede ser posible una creencia, una filosofía que incentive el vivir distinto a lo que enseñó el Salvador, ¿no? Y ahí lo que tú dices, Jorge, ¿no? O sea, Satanás nos engaña, ¿no? Nos envuelve, ¿no? Y esta doctrina, por ejemplo, es una doctrina muy, muy maligna, ¿no? Porque el creer que alguien está destinado para ser salvo y que puede seguir pecando y no importa porque igual Dios lo va a salvar, no concuerda con lo que enseñó el Salvador, ¿no? El Salvador dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no? Y yo diré, alejaos de mí, haceros de maldad, ¿no? Entonces, este tema, con eso quisiera como introducción brevemente, ¿no? Nosotros los santos los últimos días no creemos en la predestinación, no creemos en las creencias calvinistas que hablan acerca de una predestinación, ¿no? Más bien, digamos, nuestra ideología religiosa concuerda más con el arrianismo, que nos enseña que la salvación es condicional. En otras palabras, que yo elijo, no Dios elige quién se salva, sino yo elijo si soy salvo o no. Yo elijo si acepto al Salvador o no. Yo elijo si gracias al Salvador y al esfuerzo y a mi obediencia, ¿no? Y a rectitud, por medio de la expiación de Cristo, puedo lograr la salvación. Pero algunos me dicen, ¿no? Cuando he conversado este tema con un grupo, con personas de otros grupos religiosos, justamente de ideas calvinistas, me dicen, no, no, pero la Escritura dice que somos predestinados. La predestinación está en la Biblia, me dicen, ¿no? Y me citan los versículos de las Escrituras. Entonces yo quisiera por eso compartir esta página web, lo pueden ver, no es una página web de la Iglesia de Jesucristo del Santo de los Últimos Días, es una página evangélica protestante,
Sí se puede ver, Jorge, esta página web. Sí, claramente. Ok. Se llama bibliaparalela.com, se llama. Ahí nos permite colocar versículos de las escrituras. Yo coloco el libro, el libro que quiero analizar, el versículo y las Biblias, en qué idioma las quiero ver. Si lo quiero ver en español, qué tipo de Biblia, qué Biblia quiero ver. Si no pongo el tipo de Biblia, por defecto el programa me coloca versículos paralelos y me da varias versiones de la Biblia para analizar textualmente el texto. Por ejemplo, si bien es cierto, en la Biblia de las Almedias dice, Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esto es lo que dice la Biblia de las Almedias, usa la palabra predestinados. La Nueva Biblia Latinoamericana también usa la Biblia católica, ¿no? Predestinados. La Reina Valera Gómez también usa predestinados. La Reina Valera 1909 también usa predestinados. Pero este es interesante, la Biblia del Jubileo ha hecho, al revisar la traducción del idioma original, ha puesto la palabra quien nos señaló desde antes el camino, conforme al propósito que hace todas las cosas. En la versión Sagradas Escrituras de 1569, una de las más antiguas, también dice quien nos señaló desde antes el camino. La versión de Rey Santiago sí usa la palabra predestinado, predestinated. En cambio, la versión revisada de la versión en inglés dice foreordained. Jorge, ayúdame, o Juan Carlos, ¿cómo lo traduzco? Ajá. Bueno, ahí sería preordinado. Preordenado, Sí, así es. preordinado, sí, Y literalmente. nosotros, así es. Y nosotros, los santos de los últimos días, creemos en eso, ¿no? No creemos en la predestinación, creemos en lo que se llama la preordenación. O sea, no es que hemos sido en la vida premortal, se nos dio un destino, no. Sí se nos preordenó, se nos preparó, se nos ofreció, se nos prometió, ¿no? Algo, pero esa promesa va a depender de nuestra elección aquí en la tierra, ¿no? Del continuar esa misma elección aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que sí creemos nosotros, los santos de los últimos días, creemos en la preordenación. Y voy a compartir para terminar, porque no, como digo, no quiero hacerlo tan extenso, esta pequeña que dice así, ¿no? Preordenación. Y las escrituras que encontramos, ¿no? Antes que te formases en el vientre te conocí, Jeremías 1:4-6. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, Efesios 1:3-4. Fueron llamados y preparados desde la fundación del mundo, Alma 13:3. En el principio se escogieron espíritus electos para ser gobernantes en la iglesia, todo en la vida premortal, ¿no? Todo tiene conmigo 138, 53, 55. Muchos espíritus recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus. Todo tiene conmigo 138, 56. ¿No? Y dice, todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio a favor de los habitantes del mundo fue ordenado precisamente para ese propósito en el gran concilio celestial antes que este mundo fuese. Eso es nuestra posición en cuanto a la preordenación, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros la preordenación, ¿no? Que se nos preparó, se nos eligió, se nos santificó, como dicen las Escrituras, como Cristo mismo lo fue, ¿no? Cristo mismo no fue obligado a ser el Salvador, él se ofreció, fue aceptado y fue preparado y enviado para ser el Salvador. De igual manera, como dice ese sitio José Mí, todos nosotros hemos sido preordenados para cumplir una misión aquí en la tierra, ¿no? Un propósito, ¿no? Bien, no sé si algo quisieran agregar a esto de la preordenación, algo que ustedes quieran ver a sus mentes o que quieran compartir. Sí, sí, sí. Antes que se me Adelante, vaya. adelante, Juan Carlos. Bueno, tú hace unos minutos hablabas sobre de la salvación condicional. Y existen dos tipos de salvación. Uno es la salvación condicional y el otro es la salvación incondicional. ¿Y cuál es la salvación incondicional? 1 Corintios, ¿no? En el capítulo 11 menciona de que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Y cuando habla de vivificados, se habla de la resurrección. Entonces, la salvación es un don gratuito
que todo ser humano va a obtener. Todos nos vamos a levantar de la muerte, pero no todos vamos a ser salvos. En la Salvos presencia. físicamente todos. Ajá. Entonces, en el libro, en 1 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 4, no sé si lo puedes... Claro. ¿Qué Timoteo? ¿Primera o segunda? 1 de Timoteo. Quiero que sea textualmente, ¿no? No quiero Ya, que sea... ok. Un ratito, permíteme. 1 de Timoteo, ¿qué capítulo? 2, 2. Ok. 4. Sí, creo que es esa. A ver, vamos a ver. Versículo 4. Si Ahí memoria está. no me- Este acá. Vamos a ver, claro. Excelente escritura. Bien, dice, ¿no? Dice el que él, hablando de Cristo, el Salvador, dice, él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, él no hace excepción de persona. Así es. Todos sus hijos volvamos a su presencia. Así es. No hay unos predestinados solamente para ser salvos y otros no, ¿no? Sino a todos se ofrece, ¿no? Combate la doctrina de la predestinación. Así es. Muy buena escritura, Juan Carlos, muy buena escritura. La predestinación, por ejemplo, enseña de que solamente son cierto grupo los que van a salvarse. Cierto grupo los que van a salvarse. Hayan hecho buenas o hayan hecho cosas malas, ya están predestinados para eso. Uh-huh. Así es. Gracias, Juan Carlos, gracias. Entonces, Sí, adelante. no, entonces aquí el Salvador quiere que todos seamos salvos. Que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero me gustaría relacionarla con otra escritura que está en Hebreos 5. Si ¿Ya? lo podemos, Hebreos 5. Claro. Dame un minutito, espera. Hebreos 5, a ver. Si no me equivoco, si todavía mi memoria está activa. A ver, un momentito. Ok, Hebreos 5. Ahí menciona Hebreos 5, 8 y 9. Ahí vamos a buscarlo. Ajá. Dice, y aunque era hijo, ¿no? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Ajá. Tiene la salvación condicional. Uh-huh. ¿Okay? Él murió para darnos salvación a todos, porque Él desea que todos podamos ser partícipes del don celestial, que todos podamos ser salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero ¿quiénes se van a salvar? Según lo que menciona este versículo hebreo, aquellos que le obedecen, aquellos que están aquellos que le son fieles. Entonces, esta es una escritura también que elimina la doctrina de la predestinación. Acá ya no está hablando de que se van a salvar aún cuando pequen, no. Acá dice que solamente Él es el autor de la salvación de aquellos que le obedecen. ¿Okay? Es una condición que debemos de tener en cuenta. Además, Apocalipsis menciona de que el Señor nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras y nos compensará de acuerdo a nuestras obras. Eso no significa que somos salvos por obras, no. Somos salvos por la gracia de Cristo. Definitivamente, sin la gracia no podemos salvarnos por más buenas obras que hagamos en toda nuestra vida. Sin la expiación de Cristo, nuestras obras quedan nulas. Así es. Pero también nosotros somos conscientes de que por la gracia somos salvos después de hacer cuanto podamos. Entonces, las obras necesariamente deben acompañar a nuestra fe para que podamos realmente ser obedientes a los mandamientos de Dios y de esa manera ser merecedores de la salvación que ha prometido a sus hijos. Entonces,
la predestinación es una doctrina que no pertenece al Evangelio de Cristo. No acuerdo con los principios doctrinales de las verdades eternas. Es una doctrina de hombres. Pero sí, como mencionaste, Lucho, nosotros creemos firmemente en la preordenación. Y la preordenación no solamente es para Cristo ni para sus profetas, sino también para todos nosotros. De alguna u otra manera hemos sido preordenados en la vida preterna para hacer una obra específica aquí, para el beneficio de los hijos de Dios. Pero es aquí en la tierra donde nosotros aceptamos cumplir con este llamado. A veces hay personas que han sido preordenadas, pero hoy en día ejercen su albedrío y simplemente no aceptan la misión, el objetivo o el propósito para el cual el Señor los preordenó antes de venir a este mundo. Ok, gracias, Juan Carlos. Bien, no sé si quieres agregar algo más, Jorge, sino para entrar a la última pregunta. Sí, un último detalle nomás sería Sí, importante, algo que se ha comentado tanto durante todo este tiempo, con respecto a lo que estamos hablando de la doctrina de la peregrinación, la falsa doctrina, y que ha producido mucha confusión. Es importante mencionarlo. Apocalipsis capítulo 7, que habla de los supuestos 144.000 sellados, que oh, se entiende como que solamente de todas las cantidades de los hijos de Dios, desde Adán hasta que nazca el último hijo de Dios, solamente 144.000 serán salvados. Eso no tiene una lógica en ese sentido. No se refiere a que solamente de todos los hijos de Dios esos 144.000 serán salvados, ¿ya? Y no es así. De hecho, el profeta también tuvo la misma pregunta. Recordemos que nos tiene convenio, sección 77, el Señor le responde y le indica entonces que son una parte que va a tener una función especial. Son somos sacerdotes, ¿ya? O sea, no se menciona a las hermanas ahí porque también sabemos que también ellas también van a ser selladas, pero aquí se refiere a que ellos van a tener una obra especial, pero no es como algunos creen que son las únicas personas que van a ser exaltadas. Creo que es importante hacer esa aclaración dentro del contexto del Evangelio que estamos diciendo. No, si hubiera algún supuesto profeta, alguna supuesta publicación que indicara un nombre, que sean 144.000 o 500.000 o 3 millones, eso nadie lo sabe, ni siquiera Cristo. ¿Ya? Entonces, el Padre sabe eso, él nos conoce, pero nuevamente, como decía el hermano Juan Huerta, la exaltación es un producto de las obras más la gracia de Cristo. Eso dependerá de nosotros. Eso, ok, hermano ok, Luis. ok, Jorge. Que se me vaya, por ejemplo, si nosotros hemos sido preordenados, o perdón, predestinados, como lo dicen muchas personas en el mundo, lo creen, entonces si hacemos cosas malas, es porque, bueno, hemos sido preordenados para irnos al... Entonces aquí la culpa ya no nos tenemos los otros, sino la culpa sería de nuestro Padre Celestial. Si nosotros fuéramos inicuos, si fuéramos personas pecaminosas, ¿no? Porque hemos sido preordenados para ser condenados al infierno, entonces lo que hagamos nosotros ya escapa de nuestro albedrío y la responsabilidad lo tendría el mismo Padre Celestial por darnos ese destino a nosotros. Y también la predestinación destruye el albedrío, porque no te permite obrar, no te permite tomar decisiones y decir, yo voy a hacer esto y esto no, porque esto es bueno y esto es malo. No te va a permitir escoger seguir a Cristo, porque ya está prioridad para algo específico. Y ese es el mismo, y esa es la misma propuesta que Satanás hizo en el plan de salvación, ¿no? Quería que todos fueran salvos, o sea, lo estaba predestinando a que todos fueran salvos, aún cuando hicieran cosas malas. Y esa doctrina, lamentablemente, muchas personas en el mundo todavía lo aceptan como algo real, como algo que es cierto.
O sea, hermano Juan, dicho lo mismo, pero con otras palabras, eh, si existiese la predestinación y fuese real, entonces el plan de salvación no tiene ningún sentido, porque es una contradicción completa. Si el plan de salvación es real, entonces la predestinación es falsa. No pueden convivir las dos juntas. Y nosotros sabemos que Dios creó un plan y ese plan es divino, por lo tanto la predestinación es falsa. Gracias, hermano. Luis, por favor, activa tu micrófono. Ah, disculpen. Creo que me fui unos Ahí sí. segundos, ¿no? Sí, 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 pero vemos que volviste felizmente. ok. Sí, pude escuchar un poco, Juan Carlos. Sí, sobre eso de la predestinación, lo que sí sería bueno, un día que analicemos este tema acerca de la preconexión de Dios, ¿no? La preconexión es distinto a la predestinación, ¿no? Es que Dios sabe el fin desde el principio, pero es un tema muy profundo, muy bonito, también muy interesante poder hablar, ¿no? ¿Cómo es que Dios puede profetizar? ¿Cómo puede registrarse en las escrituras lo que iba a pasar de aquí a 500, 1000, 2000 años, ¿no? Esa es la preconexión de Dios, que es distinto a la predestinación, ¿no? Pero es un tema muy interesante, ¿no? Que podríamos verlo en otro episodio. Ok, sí, dime, Juan Carlos. Decía que la presciencia también Ajá, tenemos, sí, sería un sí, tema. sí, se usan dos términos para eso, le llaman la presciencia o la preconexión de Dios, le llaman, ¿no? Se usan estas dos palabras, ¿no? Para hablar acerca de cómo Dios conoce el futuro, ¿no? Que es muy distinto a destinar a una persona para algo, ¿no? Ok, bien, apreciados amigos, ya está así para terminar, adicionamos la última pregunta nada más. ¿Cómo el conocimiento en general de la vida premortal de esta doctrina nos bendice en esta vida? ¿Qué podríamos decir? Y a cada uno de su experiencia personal, ¿no? ¿Cómo les ha bendecido cuando ustedes conocieron? Porque aquí creo que los tres somos conversos, ¿no? ¿Cómo les bendijo cuando conocieron esta doctrina y conforme la han ido entendiendo cada vez más? ¿Cómo les ha bendecido la vida? ¿Cómo les ha ayudado en su vida personal, familiar, en general? En lo personal, yo diría que me dio un sentido completo de la vida. Un sentido donde uno empieza a ver que las piezas sí calzan y que sí hay un orden superior. Y también, entonces, por añadidura, cuán importantes son las decisiones que nosotros tomamos. Cuán importantes son pequeñas decisiones en el momento correcto pueden tener un largo alcance que incluso puede ser eterno. Entonces nosotros ya tenemos que andar con pies de plomo porque no podemos ser como aquellas personas que no tienen este conocimiento, que de repente uno antes de conocer el Evangelio, uno es un verdadero ciego, un ciego que está tratando de conducirse, caminando por un lugar que no puede ver, tratando de sentir un poco aquí, un poco allá, tropezándose, cayéndose con tremendos peligros. Y este conocimiento es como que estando uno en un cuarto, al ciego le prenden la luz y uno puede ver y entender mucho más. Y sabe, puede ver los diferentes caminos que hay y puede ver a dónde estos conducen. Entonces, qué bendecidos somos de tener este conocimiento y que este conocimiento se te dé a conocer. Yo creo que es vital. En dos sentidos. Uno, hace que las piezas calcen en cuanto a la perspectiva mortal y eterna, que este es un pequeño suspiro dentro de la eternidad del universo. Y lo otro, el sentido de las decisiones que nosotros tomamos, qué importantes son y que nos preocupemos de no solamente lo que hacemos, sino también de lo que pensamos, porque los pensamientos son semillas que la mente va sembrando costumbres, acciones y también deseos, y al final nosotros lo que pensamos tarde o temprano lo llevamos a la acción, consciente o inconscientemente. Por eso tenemos un gran desafío, pero sabemos hacia dónde vamos. Creo que esas son las misiones que el Evangelio de Jesucristo nos entrega. Sentido de la vida y la visión eterna de las cosas y la importancia de escoger lo que realmente nos lleva para allá. Eso. Sí, gracias, Jorge. Antes de dar tiempo a Juan Carlos, me has hecho recordar ese pensamiento, dice, ¿no? Dice, siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino eterno, ¿no? Me gustó recordar Qué ese, memoria, yo estaba pensando en lo mismo, pero no me atrevía, no me ya. atrevía a registrarlo porque no me acordaba de eso, pero qué memoria, así que exactamente estaba pensando
en ese mismo Excelente. cuando lo mencionaba. Muy bueno ese Sí. pensamiento, esa frase. Ok, gracias, Jorge. Bien, Juan Carlos, para terminar, ¿algo que quieres decir? Sí, hace muchos años, en la Villa Limatambo, Ujú, una charla forera para todos los jóvenes adultos solteros. Y yo asistí, y la autoridad que estaba presidiendo era el elder Harman Rector Jr., fue una autoridad general. Y él hizo una pregunta muy interesante. Él hizo una pregunta y dijo, ¿qué es lo que solamente un hijo puede hacer para con sus padres que nadie más puede hacer? Y surgieron varias respuestas. La hora en el templo y muchas otras respuestas. Pero al final, él dijo, lo único lo que un hijo puede hacer por un padre que nadie más lo puede hacer es rendir la obediencia. Porque mi hijo jamás va a obedecer a un padre que no sea su propio padre. Ni sus hijos me obedecerán a mí. Entonces, y es interesante porque cuando el Señor habla con Moisés en la pelea de gran precio y le dice, Moisés, hijo mío, tengo una obra para ti. Cuando Satanás pretende destruir la identidad de Moisés, al decirle que era hijo de hombre y no de Dios, era simplemente porque no quería que Moisés sea obediente a su Dios. Entonces, el saber lo que toda esta doctrina de la predestinación, de la vía preterrenal, me ha ayudado a comprender que soy un hijo de Dios y que tengo que rendirle obediencia a Él y a nadie más. Como dice Hebreos. Por otro lado, tuvimos a nuestros padres terrenales, a quienes veneramos y los honramos. ¿Por qué no mejor obedecemos a nuestros padres de nuestros espíritus y viviremos? Entonces, la hora que nosotros tenemos en esta vida es simplemente obedecer los mandamientos de Dios. Y el poder tener un testimonio y saber de que somos sus hijos, que hemos sido engendrados espiritualmente por Él mucho antes de nacer, ¿no? Nos abre la visión, nos amplía el panorama, nos da más luz y claridad de quiénes realmente somos, ¿okay? Y qué tenemos que hacer para poder vencer al enemigo de toda rectitud. Y cómo podemos lograrlo a través del testimonio que personalmente podemos tener hacia eso es lo que vivimos. Una cosa es estar vivo por no ir a la guerra y otra es estar vivo después de haber luchado. Y entonces nosotros debemos estar vivos por luchar en la guerra y no simplemente por ignorarla. Eso es algo importante. Y lo que nos mantiene vivos en el Evangelio de Cristo es el testimonio personal que nosotros hemos logrado en la vía preterrenal y que ahora lo hemos confirmado. Es todo lo que quería mencionar. Ok, gracias, Juan Carlos. Bien, solamente quisiera terminar tomando lo que mencionaron ambos, ¿no? O sea, en mi caso, eh, como converso, yo conocí el Evangelio a los 18 años de edad, estaba por terminar la escuela secundaria y tenía las clásicas preguntas filosóficas, ¿no? De quién soy yo, qué cosa soy, de dónde vengo, para qué estoy aquí y qué hay después de esta vida, si es que hay algo o si había algo, ¿no? Y al conocerle el plan de salvación y la vida premortal y todo lo que se me enseñó, entendí, ¿no? Ahora, como bien dijo Juan Carlos, sé quién soy, sé que soy un hijo de Dios, sé para qué estoy aquí y qué es lo que me espera después de esta vida si sigo el plan de Dios, ¿no? El,
el conocimiento del Evangelio, de la vida premortal y del plan de salvación, como bien dijo Jorge, nos da una visión, ¿no? Nos permite ver el panorama mucho mejor, ¿no? Yo sé que todos los tres ya somos ya personas maduras que ya conocemos nuestro propósito. Además de tenemos un propósito general de lograr la vida eterna, también tenemos un propósito especial aquí en la tierra. Cada uno venimos con dones y talentos distintos. Si quienes nos escuchan en este programa, si todavía no has descubierto, eres más joven todavía, o eres maduro de repente, perdón, y no has descubierto cuál es tu propósito específico en esta vida, cuál es tu don, tu talento, con qué puedes aportar a- a- al mundo, a la gente, busquen su bendición patriarcal, ¿no? Si no la tienen, hablen con su obispo, pídanle que quieren una bendición, reciben su bendición patriarcal. Si ya la tienen, léanla, analícenla, estudienla. Y ahí encontrarán las respuestas a cuál es su propósito específico en esta vida, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagan en esta vida? Cada uno tiene un propósito especial y distinto. José Smith restauró el Evangelio, pero Brigham Young, ese león del desierto de carácter fuerte, indomable, fue necesario para que la iglesia pudiera sobrevivir en el desierto, ¿no? Ante la oposición y ante la oposición. Cada siervo de Dios, cada persona tiene un propósito específico y especial. Cada uno es distinto. Mi esposa a veces me decía, cuando estábamos en la presencialidad, ay, cómo me gusta enseñar las clases como tú enseñas, me decía, a ella le gusta cómo enseño yo, ¿no? Y yo le decía al revés, y a mí me gustaría enseñar como tú enseñas, porque de repente yo hago mis gráficos, me gusta ilustrar y todo, pero yo le decía, pero tú enseñas con el corazón, ¿no? Entonces yo le decía, nunca trates de enseñar como yo enseño, enseña como Dios a ti te ha, los dones que te ha dado a ti, los atributos que te ha dado a ti. Y eso es suficiente. Te decía. Y eso que es así, ¿no? Cada uno tiene un propósito, un sentido en esta vida, un valor. Que eso nos bendiga, pues, amigos, para que podamos seguir y perseverando, y también aquellos que nos escuchan, ¿no? Que podamos perseverar en el seguir a Cristo y su Evangelio, y lograr lo que eso nos prometió en la vida premortal, lograr la vida eterna. Y lo digo en nombre de Jesucristo, y gracias a presos amigos, gracias Jorge, gracias Juan Carlos por acompañarme. Gracias a ustedes. Gracias amigos. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Dale, estamos atentos. Ok, hasta luego Jorge, hasta luego Juan Carlos. Tengan buena semana. ¿Ah? Nos vemos. Ok.